Bienvenidos a otro episodio de The Big Brother Podcast, el podcast sobre libertad, poder, dinero y sociedad. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la fase 1 y la fase 2 de Venezuela, cómo va eso, si están avanzando, si en realidad Venezuela está quedándose en manos del chavismo o no. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Dakar Parada y Nixon Piñango. Les recuerdo que tenemos todas nuestras redes sociales, aquí se las voy a compartir en pantalla, en YouTube, en X, en Spotify y en TikTok nos consiguen con el mismo usuario de Big Bro Spot, y pueden darle me gusta al video, compartirlo, asegurarse que se suscriben al canal también y ayudarnos a compartir todo lo que estamos lanzando en redes sociales. Antes de yo comenzar por aquí, muchachos, yo no sé cómo está la energía venezolana, pero si la energía venezolana no está al máximo, yo se las voy a poner. Yo se las voy a poner al máximo. El que no baile, es chavista. El que no baile lo que yo voy a poner aquí, es chavista. Pa. Vamos a ver, aquí viene. ¿Dónde está? Nos hicimos virales en el mundo. Nos hicimos virales en el mundo gracias al equipo de béisbol deporte que yo no veo, pero confieso que fue demasiado emocionante. Ese partido estuvo muy bueno. Pero se me fue el audio. ¿Ah? Fue muy bueno. ¿Tú me estás escuchando? Yo te escucho. Yo te escucho también, sí. Sí, yo escucho a Dakar. ¿Aló? Vale, pues no lo escucho. Eso es el G2 cubano que está interviniendo las señales de Dakar. Saboteándole las vainas a Dakar ahí. ¿Escuchas? ¿No? Cero. No, Dakar no. Ahora sí lo escucho. Ahora sí nos escucha. Dios mío. Salud por eso. Siempre saboteando. Te decía, los venezolanos nos hicimos virales, Dakar. Yo no sé nada de béisbol, pero ese partido estuvo muy emocionante y creo que hubo una muy buena representación del comportamiento de los beisbolistas y del comportamiento de la afición, y la gente está muy contenta con los venezolanos, a excepción de la izquierda mundial, porque, bueno, apoyamos a Trump. Vamos a entrar en tema. El tema, estamos contentos porque otro país entró a nuestro país, nos rescató, y eso le molesta al resto del mundo. Yo lo que necesito es que el presidente de los Estados Unidos deje la bromita y empiece la anexión de una vez. Como y empiece la anexión. Exactamente. Sí, que ya se deje de bromas, pero bueno, ya los mensajes empiezan a salir, ¿no? Por ahí. Es curioso. Categoría de Estado escribió apenas ganó Venezuela. Yo, se viene. Pero bueno, a ver, yo estoy preocupado porque yo veo que Dakar se queda quieto, no se mueve. No sé si escucha, no sé si habla, Dakar. ¿Estás? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Pero su imagen está... Ok, listo. Vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a hablar sobre las fases de Venezuela, del plan de los Estados Unidos para Venezuela. Son 3, vamos a tocar nada más las 2 primeras. Vamos a actualizar a la gente sobre cómo está la actualización de cómo está la fase 1, si está avanzando, si está quedada. Déjenme, y yo les voy a compartir por acá. Déjenme abrir la imagen de lo primero. Ajá, aquí viene. Cosas que se han estado diciendo en redes sociales con respecto a Venezuela y lo que yo personalmente creo que está pasando. Denme un segundo por acá. Aquí tengo una. Esta es, muy bien. Ajá. Yo no sé si ustedes se enteraron de este caso. Aquí, ya les voy a compartir.
en la pantalla. Para quienes no saben sobre este caso, sí, el chavismo le pagaba $1,000 y más al mes a un grupo de propagandistas en redes sociales. Desde febrero, estos supuestos influencers dejaron de recibir el pago y ahora no saben qué hacer con sus vidas. Eso, señores, es parte de la fase 1 del plan de Estados Unidos para Venezuela, estabilización. Los Estados Unidos tienen medido al chavismo y lo que hacen con el dinero que está entrando, que creo que los pagos tampoco es que están avanzando demasiado rápido. Oficialmente el Departamento de Eficiencia Gubernamental Dodge llegó a Venezuela desde Estados Unidos. Eso obviamente es especulación, pero Estados Unidos está moviendo las piezas dentro de Venezuela para todos estos cambios que se vienen dentro de Venezuela. Yo sé que Dakar cree que la cosa es diferente y que más bien lo que vamos a ver es un delcirato de aquí hasta el 2030. Yo quiero saber por qué Dakar cree que eso es así. ¿Qué señales te hacen pensar a ti que eso es así? Yo voy a ir buscando otro contenido aquí para seguir compartiendo mientras Dakar nos echa cuenta. No, está muy bien eso de fiscalizar el dinero y evidentemente el mecanismo de control más eficiente que tiene Estados Unidos para controlar al chavismo es estrangularlo económicamente. Eso es típico, pues, de lo que se quiere hacer en geopolítica con este tipo de gobiernos. Y eso lo tenemos desde mucho antes. Las sanciones, lo que conocemos normalmente como sanciones hacia un gobierno es precisamente eso, estrangularlo económicamente. Ahora, mi fundamento de por qué yo he dicho y sostengo que vamos a tener a Delcy Rodríguez allí hasta el 2030 es porque el desmoronamiento de todo lo que es el aparato chavista dentro del Estado venezolano es muy difícil porque el Estado venezolano es el chavismo, ¿no? La integración ha sido tal, la coacción de todas las instituciones ha sido tal que el partido de gobierno, el gobierno, el Estado, tanto a nivel estatal como a nivel regional, es todo uno solo, ¿no? Y eso tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral y poder ciudadano son todo lo mismo, ¿no? Y vemos los cambios que han hecho, el más reciente, el de Padrino López, que es el que nos va a ocupar hoy el programa. Bueno, el señor que han puesto es una pieza integral no es ningún moderadito, pues, no es ningún aperturista, es un tipo que ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad, que ha sido director del SEBIN, estuvo en la DGCIN también, ha sido señalado por la ONU incluso como criminal de lesa humanidad, incluso por los propios Estados Unidos. Así que, bueno, así que esas son las señales que a mí me hacen pensar que vamos a tener a Delcy Rodríguez allí hasta el 2030. Hasta el 2030, ok. Antes de caer ahí en un debate sobre ese tema, porque obviamente yo leo, y esto lo hemos hablado en privado, yo lo leo de manera diferente y eso es lo interesante del tema. Yo quiero saber, Nixon, ¿qué sabemos nosotros de Gustavo González López en líneas generales? Hay una fotografía, no la busqué, me peco por flojo en eso, de él con el director de la CIA. Es probable que de alguna manera él vaya a trabajar con Estados Unidos directamente o ya estés trabajando con Estados Unidos, o esto es una movida que están haciendo los Rodríguez para asegurarse que las Fuerzas Armadas siguen bajo su control y así tienen un poder de negociación con Estados Unidos de alguna manera, si es que todavía tienen alguno, y algún historial sobre este individuo, porque mucha gente dice cambiaron a un represor por otro que quizás es peor, pero lo que yo veo es que a Padrino López lo dejaron en el mercado para que, bueno, ese precio que tiene por su cabeza finalmente se materialice. No sé, ¿qué sabemos de eso, Nixon? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que evidentemente este señor, como dijo Dakar, siempre ha formado parte del sistema.
él no está en ese cargo que está ahora o en el que lo nombraron hoy por tener más méritos que Padrino o por ser una mejor persona que Padrino López. Todo lo contrario, es una persona que ha estado prácticamente desde siempre en todo el entramado criminal, que también es muy difícil encontrar en la Fuerza Armada que tenemos ahora una persona que no esté de alguna manera manchada con temas de ya sea mafias, tipo de narcotráfico, de contrabando, mafias criminales en general, como de haber contribuido con la represión, en este caso puede ser de las protestas o la represión, la persecución a ciertas personas que son opositoras al régimen venezolano, ¿no? Que es justamente de lo que se le acusa a este señor, ¿no? Este señor fue sancionado en 2015 por los Estados Unidos. Le congelaron prácticamente todas sus cuentas en los Estados Unidos, justamente por haber colaborado en la represión de las protestas del 2014, adjudicándoles torturas y tal, porque este señor, ha desarrollado su carrera más que todo en el ámbito de la inteligencia militar. Como dijo Dakar, formó parte del DIGESIM y también formó parte del SEBIN, ¿no? Le abrieron también, en la época del que vino la señora, que fue la señora esta Venezuela, la señora Bachelet, le abrieron una investigación por violación a los derechos humanos en la ONU, cosa que todavía está abierta, no solamente a él, sino también a personajes como Diosdado Cabello, y bueno, sus nombres están ahorita figurando en listas de investigaciones de violación a los derechos humanos, de crímenes que no prescriben, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Ha sido cómplice de todo esto desde siempre. Una cosa que sí es muy difícil de saber es cuál es la razón por la que lo nombran acá, ¿no? Porque nosotros no podríamos saber si es una ficha de Delcy Rodríguez o de algún otro poder fáctico dentro del chavismo. Yo tiendo a pensar que es una ficha de Delcy Rodríguez, porque, bueno, nosotros sabemos que Delcy Rodríguez siempre ha estado muy involucrada con los temas de inteligencia en Venezuela, a diferencia de Diosdado Cabello, que es más, digamos, general en el tema militar, pero no tanto especializado en esta cuestión de la inteligencia. Entonces, yo lo que me imagino es que Padrino López ya era una ficha, digamos, que le estaba estorbando a Delcy Rodríguez y ella necesitaba a alguien que fuera más leal a ella. No creo que haya sido una decisión que haya venido de los Estados Unidos, es decir, algo así como nombra a este tipo tu ministro de la Defensa, sino más bien como, bueno, dame las opciones, y ella puso sobre la mesa las opciones, entre ellas, bueno, también habrá puesto a este personaje, Miguel Rodríguez Torres, que siempre ha sido como muy amigo de Delcy Rodríguez y muy cercano a Delcy Rodríguez, o a los hermanos Rodríguez, pero capaz que Estados Unidos se decidió o se decantó por eso. O sea, las razones no las tenemos claras, sospechamos eso, no sabemos de quién es ficha este personaje, y bueno, sabemos que ha sido cómplice desde siempre y que no es una mejor persona que Padrino López. Bueno, fíjate que yo Fíjate, en enero... perdóname, José Miguel, solamente Ajá. decir que este tipo, ¿cómo se llama? Gustavo López. Gustavo González González López. López. González López. Fue el que recibió al director de la CIA el 16 de enero. El de la foto que sale dándole la mano al de la CIA es él. O sea que ya estaba más o menos como que desde el 4 de enero ya esa gente estaba trabajando. En sustituir a Padrino López, exacto. Bueno, sí. Fíjate que en el 13 de enero de este año yo escribí eso que justamente se hizo viral, que Vladimir Padrino López, en español eso se diría es como una carga, ¿verdad? Es como un problema, es liability. Sí, es un lastre. Sí, algo de lo que hay que deshacerse, pues, algo de lo que hay que deshacerse. Y qué coincidencia que, entre comillas, coincidencia que Delcy Rodríguez haya decidido cambiarlo. Ahora, yo quiero que debatamos sobre el asunto del 2030 y el hecho de que yo sigo creyendo que nosotros vamos a ver una transición en 2027, finales de 2027, más tardar de seguro, ya vamos a estar teniendo las elecciones. Y la razón por la que yo creo eso es porque a mí me parece que todo va muy rápido. A mí me parece que de verdad las cosas van muy rápido. Hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que parecen que fueron decididas por el chavismo y quizás no están siendo decididas por el chavismo.
Yo les comentaba antes de que de que comenzáramos el programa, que una persona que me dijo, bueno, pero si es Trump el que está tomando las decisiones y no es el chavismo, entonces quiere decir que todas las personas que se están asignando vienen dictadas desde los Estados Unidos, de Daniela Cabello como ministra del Turismo, como ministro y tal. Ese es un cuestionamiento que tiene muchísimo sentido. No sé, le voy a preguntar a Nixon porque iba más o menos por esa línea. ¿Tú crees que esos lineamientos están bajando desde arriba o es el chavismo tratando de tener un poder de negociación y está tratando de, bueno, yo voy a poner al mío y veré, y si Estados Unidos me pega, pues entonces lo cambio? Bueno, yo no creo que sea una orden en el sentido de, bueno, pon a fulanito, cambia a fulanito por este o tal. Ya nos habían advertido que ellos iban a trabajar con el poder fáctico que estaba gobernando Venezuela cuando se llevaron a Maduro el 3 de enero, que era básicamente los hermanos Rodríguez, eran los hermanos Rodríguez y había que confiar en ellos. No necesariamente confiar en ellos, o sea, sino utilizarlos como un mecanismo para poder generar este proceso de transición y de alguna manera darles ese trabajo en encargo. ¿Sí? Entonces yo me imagino que ellos evidentemente tienen un personal de confianza con el que han trabajado siempre, que son personas que siempre han pertenecido al régimen y que tienen todos los vicios de una persona que siempre ha pertenecido al régimen. Pero nosotros no vamos a decir que a estas alturas Delcy Rodríguez es una persona, bueno, que se le pueden sacar cosas positivas, ¿no? Sí. Nosotros, los venezolanos, evidentemente no estamos contentos con que ella esté en el poder del régimen y que su hermano sea el principal asesor, ¿no? Sí. Pero aparentemente lo que está buscando los Estados Unidos es que es una cosa pragmática, es una cosa práctica que ella está dispuesta aparentemente a darle y que pasa por situaciones que pueden ser bastante incómodas, como cambiar gente, como sustituir a personas que no están dispuestas a facilitar el camino de la transición. Y ella lo que yo creo que tiene en lugar de una orden en realidad es como una especie de prerrogativa de los Estados Unidos para hacer esos cambios y que viene asociado a una protección, en este caso puede ser militar o de inteligencia o lo que sea. Ok, ahora, Dakar, yo digo que las cosas están pasando muy rápido porque obviamente vimos una ley de amnistía que sabemos los venezolanos que eso ha sido un show y que no están liberando a la gente que se supone deberían haber estado liberando, que la represión dentro de Venezuela sigue, que muchas personas siguen viviendo dentro de Venezuela con mucho miedo a ser perseguidas por el chavismo y a decir lo que piensan. Hay personas, la mayoría de los venezolanos que querían celebrar el 3 de enero dentro de Venezuela no han podido. Yo creo que utilizaron al béisbol para tratar de desahogarse un poquito, ¿no? Pero no han podido celebrar. Pero es un hecho la ley de hidrocarburos de la que ya hemos hablado en este podcast, la ley de amnistía que ya hemos hablado en este podcast. Aquí tengo una imagen, yo no sé si ustedes supieron que a este personaje también lo sacaron de Venezolana de Televisión y él se despidió de Venezolana de Televisión. Entonces, hay una cantidad de cosas que están ocurriendo muy rápido. Esto de los bots que les mencioné, de personas que estaban siendo pagadas. Fíjense, aquí creo que hay otra imagen sobre eso. Ya se las voy a compartir, déjame buscártela. Porque que explica más o menos cómo funcionaba esa granja de bots. Aquí está, ya no voy a agregarla a la pantalla. Obviamente esto es un video y es una persona bajando en la pantalla a una serie de cuentas de red social, en este caso de X, que publicaban exactamente lo mismo cada vez que el chavismo les mandaba la instrucción. Vamos a hablar de esto, vamos a crear matriz de opinión sobre estas cosas, etcétera, etcétera. Y yo no tengo ningún problema con que se creen matrices de opinión porque eso es lo normal. Ahora, obviamente estos personajes y estos bots fueron cancelados y ya hay muchos que ni siquiera están tuiteando, lo que quiere decir que hubo una instrucción, sea porque les dejaron de pagar o sea porque les avisaron, miren, no vamos a seguir haciéndolo, que este pedazo del aparato no está funcionando. Tenemos a la gente de la CIA dentro de Venezuela, tenemos a la gente del FBI dentro de Venezuela, tenemos al ministro de Energía de los Estados Unidos o secretario de Energía que fue a Venezuela. Ahora se empiezan a hablar de quiénes son los siguientes funcionarios que van a ir a Venezuela. A mí me parece que va muy, muy rápido para que la fase número 1 se esté ejecutando a una velocidad normal. Yo creo que la más larga va a ser la fase número 2, la fase económica, porque obviamente requiere más tiempo, pero aquí han hablado de solapar
las etapas, y yo creo que la que se va a solapar va a ser la segunda, la económica, con la electoral. La electoral va a ocurrir sin necesidad de que el país sea el país más rico del mundo. O sea, eso no hay que esperarlo para que eso se haga. Y yo creo que eso sí puede pasar en los 18 meses en promedio que se da una transición. No sé por qué Dakar considera, no, voy a seguir esperando hasta el 2030 porque estas señales me dicen que es hasta el 2030. No, bueno, ya lo comenté, ojalá puedan tener la estabilidad del país en 18 meses. A mí, una cosa que que me hace ser escéptico es el registro electoral. Van a lanzar una elección así con el registro electoral como está ahora. Van a dejar votar a todos los que están en el exterior. Eso es un trabajo que me parece que toma su tiempo. Entonces, no confío yo en que sea. Me parece muy corto el tiempo de 18 meses hacia al 2027. Me parece que hacen falta hacer muchas cosas. Pero ojalá. Yo creo que los fanáticos de las elecciones te van a funar. Te van a funar por estar diciendo que si nosotros somos expertos en elecciones, además que tenemos a María Corina, que es una maestra que hizo magia el 28 de julio, te van a funar. Te van a funar por eso. Yo lo que digo es que obviamente la administración Trump debe tener una especie de necesidad de velocidad en hacer las cosas, porque yo creo que sería un error que se pasen los siguientes 3 años, 2 años y pico, ya considerando unos meses que le quedan a Trump en el poder, y que no se haya asegurado dentro de Venezuela un poder político que sea aliado de los Estados Unidos como ellos quieren, que le dé garantía a sus funcionarios públicos que van a estar dentro del país, y lo más importante aún, que le dé seguridad jurídica y económica a los que van a meter dinero en el sector petrolero. Fíjate que, y aquí lo voy a compartir en la pantalla, ellos aquí están hablando de que supuestamente Estados Unidos ya está haciendo sociedad con Venezuela para restablecer el sector energético dentro de Venezuela. Eso es la fase 2 de ¿cómo se llama? Del plan de los Estados Unidos para Venezuela. Entonces, si estas cosas ya se están conversando, que tienen que ver con el lado económico, que yo creo es el que se va a tardar más de todos y es el que va a tomar más tiempo, un sector petrolero no se activa de la noche a la mañana, yo estimo que 5 a 10 años es cuando empecemos a ver de nuevo a un sector petrolero venezolano produciendo a lo que se podría considerar su máxima capacidad, pero yo sigo creyendo que las elecciones ocurren en lo siguiente. Yo creo que los venezolanos son los que van a presionar eso. Estados Unidos podrá dictar las pautas, pero el venezolano es el que va a empujar eso, sobre todo la cúpula política. No sé, Nixon, ¿tú crees que tengan ellos el poder de negociación para eso? Porque una cosa que pasa es que hay muchos que hacen creer que son demasiados los que quieren elecciones, pero hay otros que dicen eso es mentira. En realidad son muy pocos que hacen mucha bulla. Entonces, no sé, Nixon, ¿te parece que la casta política veneca, como yo lo llamo de forma ofensiva, tiene poder de negociación con Estados Unidos? Bueno, yo una cosa que veo con respecto a ciertas cosas que se han dicho es, hay varias cosas que la gente no está esperando ahora, que es, por una parte, elecciones, o por una segunda parte, el retorno de María Corina a Venezuela. Yo no creo que nadie quiera a María Corina ahorita allá. Entonces, por lo tanto... Eso no lo puedes decir, Nixon. Eso no lo puedes decir. A ustedes dos lo van a funar. Los mariacorinos nos van a matar, macho. Nadie la quiere allá y, o sea, yo no digo en el sentido de que no la quieren en general. Ella, ella en este momento es la líder fáctica de la oposición. No hay nadie que le haga frente. Si nosotros ponemos a cualquier personaje frente a María Corina, ella les da literalmente una paliza, o sea, desde el punto de vista electoral. Lo que pasa es que como no hay garantías de que esas elecciones vayan a ser justas, transparentes... Antes te iban a decir María Corino, ahora te van a llamar María Corino. Ahí, papá. Decídete. Lo que digo es que en este momento no están dadas las condiciones para que esa señora vuelva, porque si vuelve la van a meter presa y va a terminar como Leopoldo López, 4 años presa, torturada en la cárcel, y todo el mundo va a terminar olvidándose de ella, va a surgir otro líder en un principio, y eso es lo que le conviene a los amigos de la oposición, a los
supuestos aliados que ella tiene dentro de la oposición venezolana. Todo el mundo dentro de la oposición, dentro de esos partidos políticos, están ligando que ella vuelva para que la metan presa y poder ellos tener un chance de ser los líderes ungidos por su palabra, ¿no? Eso por una parte. Pero la parte de las elecciones, eso deriva justamente de que si María Corina no puede ser candidata a nada, porque no puede estar allá, no habría elecciones, no tendría sentido de que hubiera elecciones. Otra cosa que yo pienso es que el chavismo es una fuerza fáctica que se ha venido desarrollando por 27 años, incluso mucho antes, ¿sí? de llegar al poder. Entonces eso es una cuestión que va a ser muy difícil de execrar o de erradicar por completo de Venezuela, ¿sí? Yo no digo que haya que resignarnos a hacer una negociación con el chavismo. Yo creo que evidentemente nosotros tendríamos que buscar las maneras de poder erradicarlo por completo, ¿no? Y esto, una vez que nosotros lleguemos al poder, que se haya dado la transición, habría que buscar maneras de poder desarticular todo ese movimiento. Yo creo que desde el punto de vista ciudadano ya está desarticulado, pero las mafias quedan, las mafias siguen allí, ¿sí? Entonces, yo creo que eso va a ser, incluso después de la transición, si llega a ocurrir de aquí a 3 años o a 5 años o lo que sea, va a ser un reto que vamos a cargar por muchísimo tiempo, décadas incluso. Entonces eso es una cuestión que yo creo que Estados Unidos tiene que estar consciente, pero más que Estados Unidos, yo creo que los venezolanos en general tienen que estar conscientes de que el chavismo va a estar allí y va a perdurar allí por muchísimo tiempo hasta que se consiga una manera, digamos, efectiva de poder erradicarlo. Yo en eso te secundo, porque, y lo hablaba más temprano justamente en una llamada que hacía con mi papá, y le decía, normalmente quienes defendemos las ideas de la libertad y quienes hemos estado por muchísimos años en esto, tendemos a ser muy dogmáticos porque los libros nos hacen dogmáticos. Entonces creemos que el mundo es tal cual como lo leemos en los libros, y obviamente nos empieza a preocupar mucho el asunto moral, el asunto de la integridad, y que no queremos vender ni sacrificar nuestros valores en el nombre del mal ni nada por el estilo. Pero la vida lamentablemente no funciona de forma perfecta desde el punto de vista moral, y ahí en la política funciona mucho el pragmatismo. Entonces, la política es pragmática. La forma en la que se lleva a cabo puede ser dogmático el partido de gobierno, puede ser dogmático un partido político, puede ser dogmático un movimiento político, ideológico, pero el gobierno como tal, esa institución, tiene que ser muy pragmática. Y con pragmático me refiero a que no solamente se va a inclinar solamente hacia un lado, a pesar de que jale más para alguno de los dos lados, sea muy de izquierda o sea muy de derecha, pero siempre va a tener que terminar gobernando para quien se supone que tiene que gobernar, que es para todos. Entonces, si tú llegas al poder y obviamente tienes facciones contrarias o de oposición que ideológicamente son todo lo opuesto a ti, tú no puedes simplemente desaparecerlos. Eso, lamentablemente, la vida no funciona así, a menos que seas un comunista que llega, o un nazi que lo metes en un campo de concentración, lo metes en unas cámaras de gas y los desaparece, y aún así no funciona. Aún así se ha probado que no funciona. Entonces, sí, yo creo que lamentablemente dentro de Venezuela van a venir la fase del pragmatismo político, donde se va a requerir a alguien que sea radical, alguien que sea firme en lo que se quiere conseguir, pero que también va a tener que ceder, y esa palabra suena horrible, en otras cosas, para que el país no se parta en 1000 pedazos y se convierta Venezuela en una serie de milicias que se pelean entre sí por ver quién gobierna. No sé, Dakar, lo estoy viendo de manera muy no, yo así como tú secundaste a Nixon, yo lo tercero, porque lo que vamos a ver del chavismo es una especie de peronización del chavismo, ¿no? Porque no solamente ha secuestrado al Estado, sino que ha penetrado las organizaciones intermedias entre el Estado político y la sociedad civil. Entonces, yo creo que en una eventual, la tercera etapa del plan de los Estados Unidos, en la transición, va a haber una fuerza política que, así se llame el Partido Socialista Unido de Venezuela, o tenga otro nombre, o sean los partidos que se llaman ahora de oposición, pero que realmente son
de oposición a la silla, pero no oposición ideológica, ¿vale? Sí. Todos esos que andan, Voluntad Popular, todos esos que andan por ahí, va a tener una gran parte de militancia chavista, ¿no? Tanto de base como de funcionarios políticos de hoy en día. Entonces, así como todavía andan por ahí adecos, bataleando y sacan su marchita y su bandera blanca y tal, el chavismo va a quedar allí años. Sí. Ahora, eso desde el punto de vista de los que llevan o de los que practican la política, me refiero. O sea, al que está en el partido, que es fiel al partido, al que se cree comunista radical y que confía en las ideas de Chávez, en las ideas de Marx, en las ideas de Lenin, en las ideas de Fidel, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos decir del venezolano común y corriente chavista? Porque una cosa que a mí me llama mucho la atención es cuál es la identidad de Venezuela ahora. O sea, fíjate que yo creo que estamos viviendo el mejor momento de todos. O sea, Venezuela actualmente está viviendo su mejor momento y una cosa que me llama la atención es ver cómo el venezolano puede saltar de un lugar a otro sin decir que necesariamente es un camaleón. A nosotros nos robaron la identidad. El venezolano prácticamente se quedó sin identidad. ¿Y cuál es la identidad del venezolano actualmente? Porque no todos los venezolanos vemos béisbol, no todos los venezolanos ven fútbol, no todos los venezolanos ven fútbol, ven las cosas que normalmente se asocian con ser venezolano, pero cuando hay un evento especial, todo el mundo como que se agarra la bandera para sí mismo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y entonces, por lo menos, te lo voy a poner de ejemplo. Cuando yo estoy en redes sociales y veo que hay un peruano o un chileno metiéndose con Venezuela, yo me convierto en el venezolano más tóxico del mundo, porque me toca. Te atrincheras. Sí, exacto, a mí me toca. Entonces, ¿no creen ustedes que eso puede pasar en la política? Que una nueva tendencia y una nueva ola de ver las cosas de manera diferente, pongámoslo en esta oportunidad, pro ideas de libertad o pro capitalismo, haga que muchos de los que, yo no soy chavista, yo ahora soy procapitalista, porque es que es lo que le conviene, ¿sí me explico? O sea, es lo que me conviene en el momento. De cuenta no tengo una identidad, sino que asumo la que me conviene porque hay que trabajar, porque si no trabajo no como. No sé si me están entendiendo la idea. ¿No creen que eso puede pasar en el chavista común y corriente, Nixon? Bueno, yo creo que desde el punto de vista ciudadano ese cambio ya se ha dado. Creo que esto lo he repetido en varias ocasiones. Yo pienso que es verdad que la profundidad ideológica de la gente de a pie es bastante limitada, en el sentido de que si yo hablo con mi mamá, por ejemplo, y le pregunto cuáles son las políticas económicas de Milei que han llevado a Argentina a tener el cambio que ha tenido para bien, mi mamá probablemente no sepa decirme cuáles son. Pero el apoyo a Milei está, ¿sí? Ella sabe que esa persona tiene las ideas correctas y que está trabajando para llevar en el buen sentido al país en el que está gobernando. Eso en teoría pasaría con María Corina, ¿no? Yo no sé tampoco qué profundidad ideológica tenga María Corina con respecto al liberalismo. Aparentemente, según lo que yo sé de personas que están en 20, sí es una persona que sabe, que está consciente, que tiene buenos asesores en el ámbito económico, en el ámbito político. Asesores comunicacionales no tanto, pero eso es otra historia. Y en ese sentido yo pienso que hay un camino bastante andado, ¿sí? Yo creo que el problema está en que para que eso se pueda notar en el gobierno, nosotros tenemos que romper una barrera que se creó en estos últimos 27 años, que fue la barrera de cooptar prácticamente las instituciones desde principio desde la parte más alta hasta la parte más baja. Entonces, se convirtió a la gente en... el chavismo, una cosa que hizo fue utilizar los incentivos para la corrupción que tiene la gente en general, por naturaleza, para corromper las instituciones desde el tope, desde los cargos más altos hasta las bases. Entonces es muy difícil que venga alguien desde cero si no es de forma dictatorial, entre comillas. No voy a decir dictatorial 100%, pero sí como autoritaria, ¿no? Con esa voluntad fuerte
eh, hacerlo de forma pacífica va a ser muy difícil, quiero decir, ¿no? Porque hay mucho beneficio, hay mucha corrupción y mucha gente que se está beneficiando de eso. Yo pienso que ese es el problema principal, o sea, romper esa barrera para que después la gente que ya ha cambiado ideológicamente, que ya sabe que el chavismo no funciona, que el socialismo no funciona, entre en esas instituciones y cambie la cosa desde adentro, ¿no? Eso pasó en Argentina con Milei. Las instituciones eran muy corruptas y abruptamente la gente con el voto logró meter a esas personas que tienen una ideología que nosotros consideramos correcta en las instituciones y se están cambiando, yo no diría que de forma autoritaria, pero sí con vehemencia el rumbo que llevan, ¿no? Pero eso no ha pasado en Venezuela, no sé si vaya a pasar, no sé si pueda pasar con unas elecciones, no sé si por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos tenido un régimen tan violento implica que nosotros tengamos que actuar con ese mismo nivel de fuerza en contra de ellos para poder erradicarlos por completo, o si eso si factores internos, así como por ejemplo pasó en España con la transición, se van a disponer a que esa transición ocurra de forma pacífica, ya sea porque les conviene económicamente o porque lleguen a negociaciones con, en este caso, la oposición. Yo no veo, por ejemplo, a la oposición venezolana, a los políticos venezolanos colaborando con una transición, digamos, muy fuerte. O sea, tendría que... y en ese sentido yo creo que el debate está en si María Corina va a ser lo suficientemente vehemente o fuerte para llegar y decir, fulanito, estás despedido, fulanito, ministerio cerrado, libertad de mercado aquí, estas instituciones fuera, voy a trabajar para que el Congreso derogue estas leyes. O sea, ver en María Corina, si no vemos esa vehemencia, entonces tampoco va a funcionar. Entonces, esa es la barrera que hay que romper. Entiendo. Fíjate, yo acabo de hablar del pragmatismo en la política y todo eso, pero también me voy a ir un poquito por el lado ideológico y pensando en el sentido de identidad. Yo creo que no existe país sin identidad. O sea, no hay un país sin identidad y eso lo ve uno mucho con la gente de los Estados Unidos. Los mexicanos tienen su identidad muy arraigada también. Los peruanos tienen su identidad muy arraigada. Los argentinos, ni hablar. No sé cómo será en España, pero me imagino que también tienen por lo menos mucho más que en Venezuela. Quizás estoy equivocado y no quiero hablar de España para que no me cierren el canal. Complicado ese tema en España. Sí, sí. Pero yo sí creo que en Venezuela va a haber la necesidad de que haya una reconstrucción de la identidad, de lo que significa ser venezolano y que haya una reconexión del venezolano con sus raíces, sea que estemos hablando de algo histórico o estemos hablando de algo político o estemos hablando de algo estrictamente filosófico. Y no sé si ahí... Tengo unos libros de Pérez Jiménez que te los voy a pasar, el nuevo ideal nacional. Se volvió Pérez Jiménista. Oye, no, estaba diciendo pragmático, pero me saliste nacionalista. Pero es que eso es lo que estás reivindicando, que reconstruir una nueva identidad nacional, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que haber un sentido de identidad para que tú digas esto que acabamos de rescatar, cuando pase ese rescate de Venezuela y se ha materializado, uno sienta el compromiso, esta vaina no nos vuelve a pasar. No sé si me estoy explicando, Dakar, no sé si estás... yo creo... Sí, yo creo que sí. En cuanto a rapidito, en España y prácticamente ningún país de Europa continental es nacionalista. Ellos no tienen ese sentimiento patrio que tenemos nosotros, porque yo, a diferencia de ti, yo creo que los venezolanos somos bastante nacionalistas. De hecho, estuve ahí viendo ahí a nuestro presidente Javier Milei en el Madrid Economic Forum, hace 3 días fue el Madrid Economic Forum, y estuve hablando con otra gente, porque Daniel Lacalle, que fue el que presentó antes de Javier Milei, estaba diciendo, nosotros vivimos en España, el mejor país del mundo, ¿no? Y entonces el amigo mío me dijo, eso será una enfermedad hispana, porque los argentinos dicen lo mismo, los dominicanos dicen lo mismo, los venezolanos decimos lo mismo,
Y bueno, y ahora que es uno de los poquitos españoles que lo dice, porque un español común no dice eso. Ve la bandera de España y le da alergia. Sí, hay sitios, de hecho hay sitios donde no puedes ir con esa bandera, cuidado, no puedes ir con la bandera de España. Pero fíjate que en Venezuela nosotros tenemos el Hogar Canario Venezolano, la Hermandad Gallega, Centro Asturiano creo que tenemos también. Y no me acuerdo cuál es el otro, pero no tenemos una casa española. O sea, la identidad nacional española no la llevaron los españoles cuando llegaron a Venezuela. El gallego llevó su gallega, el canario llevó el Hogar Canario Venezolano. Entonces, no llevaron una identidad española. En cambio, yo creo que los suramericanos y en general todos los americanos somos bastante nacionalistas, pero bastante. Ahora, lo que dice de la identidad, José Miguel, eso se ha intentado hacer desde nuestro libertador José Antonio Páez, que fue el que trajo los retos de Simón Bolívar para precisamente empezar a crear una identidad nacional. Lo hizo también Juan Vicente Gómez después. Lo hizo también, por supuesto, mi general Pérez Jiménez, que hizo todo un programa de gobierno enfrascado hacia ese objetivo que tú mencionas, que es construir una identidad nacional de cara al exterior. Y así hasta simulacros de invasión militar en Caracas, para que la gente sintiera ese patriotismo que sientes tú cuando ves que a un venezolano lo insultan en Twitter. Sí. Bueno, yo porque, y ustedes me conocen, yo en estos temas soy más filosófico que otra cosa, y yo creo que nadie se mueve sin un set de principios claros en los que crea y diga, este es mi motor, o sea, este es mi motor de vida, y lo que sea que yo haga en la vida está condicionado por esos principios en los que yo creo y en los que defiendo. Yo tengo, y ese es precisamente el nombre de la revista, el sí condicional, el poema de Rudyard Kipling. Eso es una serie de principios, y yo constantemente, desde la primera vez que me lo regaló mi papá, vivo haciéndole el recall, la memoria a cada uno de esos párrafos cuando me topo con la vida, en la vida con algo que requiere que yo utilice uno de esos principios. Yo creo que el ser humano, aunque no lo sepa o aunque no los tenga claro, funciona de esa manera. Nuestras reacciones vienen condicionadas por los principios que tenemos, y lo importante es tener claro cuáles son esos principios, ser consecuentes con ellos, tener también la valentía para ¿cómo se llama?, para cuestionarlos, para asegurarnos que no estamos siendo unos ciegos al momento de movernos. Y la identidad nacional requiere una construcción de principios y de valores para que eso, bueno, ahora me gané a los nacionalistas, no sé, Dakar, ahí te estás riendo tú solo, pero... Sí. No, sí, está bien. Ahora te van a votar los de Orden cuando no podamos. El partido de Orden, exacto. Orden ha tenido conmigo... Orden ha tenido conmigo una relación amor-odio, porque yo me he llevado bien y a veces me han odiado. Lo mismo que pasa con la gente que odia a María Corina cuando yo digo, es que la siguiente presidenta de Venezuela va a ser María Corina. La gente cree que yo estoy haciendo campaña. Yo estoy leyendo la realidad. Yo estoy leyendo la realidad y estoy emitiendo una opinión en base a una predicción. Listo. Una vez hablando aquí con una gente de Vox, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Del nacionalismo, y de que aquí en España no pasa como en otros países, que enervas tu bandera con orgullo, ¿no? Eso fue hace algunos años ya. Entonces, yo le digo, bueno, un problema que tiene España es que es uno de los 2 o 3 países en el mundo cuyo himno no tiene letra. O sea, eso a mí me parece una estupidez, ¿no? Un himno nacional no puede no tener letra. Bueno, el himno nacional de España no tiene letra, porque es una marcha militar que la hicieron en el año yo no sé qué. Y el himno nacional es una cosa que cuando tocan cuando tocan la música de los himnos nacionales en el exterior, seas tú del país que seas y tú estás en el país que seas, tú te pones inconscientemente a cantar tu himno nacional.
Como un español no puede hacer eso, un español hace lo. Es una cosa horrible que yo no sé cómo han permitido eso. Y ahora, como son un país tan fragmentado y sin identidad nacional, entonces nadie se puede poner de acuerdo para crearle una letra lingua. Y así lo dejaron. Miren, yo quiero hacer un círculo de ideas porque se nos está acabando el tiempo para lo que seteamos al inicio. Tocando el tema de la fase 1 y la fase 2, ¿qué creen ustedes de forma muy rápida que debe pasar para que la fase 1 se cumpla? ¿Y qué nos daría la señal de que la fase 2 está comenzando? ¿Qué señales tendrían que pasar? Por ejemplo, yo creo que para que ocurra, para que la fase 1 se dé como avanzada en el 90%, muy seguramente Padrino López y Diosdado Cabello no van a estar de ninguna manera en el poder en Venezuela. Sea que los capturaron, sea que negociaron, sea que huyeron, sea que la ministra de Deporte les consiguió el plan de vacaciones en resort correcto, la hija de Diosdado les consiguió, pero ellos dos no deben estar de ninguna manera conectados y creo que por eso sacaron a Padrino López y muy seguramente algo se vendrá para Diosdado que nos dé esa señal. Eso, cuando yo veo esas dos cosas digo, wow, este plan está ejecutándose, ya estamos 90% cargados. Y para que ocurra la segunda fase, yo creo que tiene que venir la primera ola de inversores a sentarse en Venezuela, obviamente con Laura Dogu, y muy seguramente estará el chavismo ahí en esa reunión, habrán ministros de energía de los Estados Unidos, funcionarios de los Estados Unidos, pero tiene que moverse el primer vuelo de inversores estadounidenses hacia Venezuela. Nixon, ¿qué crees tú que tiene que pasar para que digamos que la primera se cumple o ya está prácticamente lista y para que digamos comenzó la segunda? Bueno, algo de lo que dijiste, pero yo agregaría, por lo menos en el caso de la primera fase, ver como una especie de consenso entre la oposición política venezolana y el chavismo, en este caso Delcy y su combo, okay, para generar, digamos, un cambio desde el punto de vista legislativo en Venezuela. Es decir, desmontar leyes que se hicieron en el chavismo, no solamente porque ya hemos visto desmontaje de cosas, pero son cosas que en el fondo dependen del Poder Ejecutivo. Hay cosas más profundas que dependen del Poder Legislativo y eso va a necesitar una serie de consensos que en el fondo ya los tienen, pero necesitamos ver los resultados de ese consenso, ¿no? Derogación de leyes y bueno, básicamente eso, ¿no? El fin de Diosdado también y el fin de ciertos factores políticos allí. Cuando empezamos a ver que empiezan a eliminar ministerios, que se nombran nuevos rectores del CNE, yo pienso que allí ya estaríamos en un buen avance de la etapa 1. De la etapa 2, algo referente también a lo que dijiste de las primeras inversiones, pero yo pienso más que cuando ese proceso no solamente de la venida de las inversiones o del resultado de la derogación de leyes o de la promoción de libertad de mercado en ciertos ámbitos, comience a dar los resultados, ¿no? Que yo vea que la gente ya puede ir al mercado y le alcanza un poco más la plata, o puede hacer empresas y esas cosas. Y ahí yo sí empezaría a ver que ya la fase 2 está cumpliéndose también. Está cumpliéndose, perfecto. Dakar, ¿cómo lo ves tú? La 1 y la 2. No, bastante parecido a lo que dice Nixon, a lo que dijiste tú también. Yo creo que ya ambas fases están comenzadas. Y en la fase 1 estoy de acuerdo contigo de que hay que sacar a Diosdado. O sea, no vamos a tener esa fase completa hasta que Diosdado se vaya de ahí. Y yo agregaría cambiar las autoridades policíacas, todas, y establecer un control territorial de alguna manera, ¿vale? No sé cómo van a hacer digamos, la implantación de las autoridades policíacas y militares en el territorio nacional, porque el tráfico de drogas, el contrabando de minerales, incluso el traspaso de armas por la frontera, eso hay que controlarlo de alguna manera, ¿vale? Todo eso es parte de la etapa 1, que es estabilización. Estoy de acuerdo. Y la etapa 2, ya tenemos la ley de hidrocarburos, yo creo que vendrán más leyes,
tienen que venir, como tú dices, ruedas de inversión en diferentes sectores del país, y una cosa que es transversal, que va a estar siempre, es lo que ha dicho Nixon, el componente legislativo. Tiene que haber iniciativas legislativas para todo, ¿no? Pero ya fíjate que la ley de hidrocarburos salió en 0, la ley de amnistía Chucuta, pues también salió relativamente rápido, mala, pero bueno, ahí va. No, no se puede pedir tampoco, como fue que dijo Rosales, peras al horno, no se le pueden pedir. Entonces, se te cayó la cédula. El régimen de importación y exportación, eso también tiene que ver con la legislación económica. Y entonces, resumiendo, para decir que tenemos la etapa 1 completa, que Diosdado se vaya, que tengamos control territorial y relevo de las autoridades policiales. Perfecto. Y la fase 2, legislación económica, por supuesto, regímenes de importación y exportación, y definir por fin qué se va a hacer con la moneda, porque todavía tenemos ahí un problema importante con la moneda, porque como la moneda está descontrolada, entonces la inflación sigue remontando y los precios relativos están distorsionados, y hay una inflación de 700% en unos rublos, hay otros que bajan de precio y después suben la semana siguiente. Eso se debe a que la moneda no tiene un punto de referencia, ¿no? Entonces, eso también hay que arreglarlo. Cuando tengamos esas dos cosas, que digo dos cosas, pero son un montón, y por eso es que hace falta tiempo para llegar a la tercera fase, que nos falta también, no he mencionado, el CNE, que eso hay que cambiarlo, y el registro electoral permanente, como dije, todo eso hay que limpiarlo, hay que ver si van a votar los que estamos en el exterior, que no voten más los muertos, etcétera, etcétera. Sí. Quería agregar un poco de la fase económica también. Qué importante, por ejemplo, es la figura de Diosdado Cabello en la recuperación económica de Venezuela. Si nosotros diezmamos a Diosdado Cabello o nos sacamos a Diosdado Cabello encima, nos sacamos a su hermano también, que es quien tiene el control, el poder fiscal sobre Venezuela. Es el jefe del CENIAT, que es el que decide a quién le va a cobrar impuestos, qué impuestos van a hacer, a quién va a perseguir fiscalmente, a quién no. Entonces esa decisión de sacarnos a esa persona de encima podría ser un factor importante de seguridad jurídica que nos pueda jugar a favor para el tema de las inversiones, de la propia gente de Venezuela llevando a cabo proyectos personales económicos, y eso también es. Yo creo que por ahí es por donde vamos a ver a Estados Unidos presionar antes de que veamos lo que todos queremos, que es que agarren o huyan o lo que sea, pero que se vayan de Venezuela, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Eso es lo que creo que va a pasar. Ahora, yo no sé si ustedes siguen el calendario chino, pero el calendario chino dice que el año 2026 es el año veneco. ¿Qué dice? El calendario chino dice que se rompió la maldición y que el 2026 es el año veneco, y hasta hay un meme para la vaina. Mira, bueno, yo quiero tocar este tema antes de que pasemos a los 2 minutos de odio, que ya nos queda muy poco para los 2 minutos de odio, pero yo no sé si ustedes se enteraron, mi amigo Franklin Camargo fue al Congreso de los Estados Unidos a testificar. Con él también fue Daniel Di Martino, que también es venezolano, hacen un trabajo bien chévere aquí en los Estados Unidos. Fue a testificar porque obviamente están haciendo investigaciones sobre si lo que se hizo de la captura de Maduro fue legal, y ustedes saben que viene todo un proceso muy probablemente de los demócratas para tratar de joderse en Trump. Y él fue. A quienes no lo han visto, yo los invito a que vean la participación. Esos primeros 5 minutos es la primera introducción que él hace, y después le hacen preguntas y él tiene que responderle a los que están en el comité. Pero las palabras que él utilizó, el discurso que hizo es maravilloso. Bueno, Franklin es muy inteligente, es objetivista desde el punto de vista filosófico, sabe muy bien los principios libertarios y sabe promoverlos muy bien. Y yo de verdad que a quien no lo haya visto, busque el hearing de Franklin Camargo en el Congreso.
y véase también el de Daniel Di Martino, porque de verdad que se la comieron. Yo voy a pasar a los 2 minutos de odio. Déjenme quitar esto de aquí y este lo voy a colocar por acá. Nos vamos a ir a los 2 minutos de odio. Véngase, partimos la pantalla y como vimos una celebración bien divertida al inicio, ahora vamos a ver la opuesta. Yo tengo una teoría. Entregado, ¿eh? Ser chavista es ser marginal. Nixon. Bueno, tú sabes que ahí estaba la bandera del PPT, imagínate tú. Me acuerdo cuando Aristóbulo Istúriz fue ministro de Educación. Toda mi familia ha trabajado prácticamente siempre en el Ministerio de Educación. Y el que inició con eso de hacer las listas para ir a las marchas, de entregarle panes a los Pateconsuelo y toda esa gente que va por dádivas a las marchas o para que no la voten del trabajo. Eso, uno de los pioneros de eso fue el difunto Aristóbulo Istúriz. Yo sostengo, si eres marginal, eres chavista. Y si eres chavista, eres marginal. Y eso le chispea también a Miguel Cabrera, que por cierto, por ahí me estaban funando porque yo lancé un mensaje en Twitter con su video diciéndole chavista de mierda. Y entonces la gente, que nunca tendrás el talento de él. Bueno, cuando yo entro a revisar esas cuentas, pues obviamente, bueno, cuentas chavistas. Ellos se declaran orgullosamente marginales porque no sé quién era que decía esa que es su identidad. Esa es su identidad. Era el Cristo de los desdentados y los para tener sueldo. Pero bueno, ahí la tienen, andaban celebrando. Saliéndonos del tema y para despedirnos, porque yo creo que esto no lo conoce Dakar, pero nosotros no lo disfrutamos muchísimo, repito, no tiene nada que ver con el tema de Venezuela, pero yo se lo voy a poner para que cerremos y bailemos aquí, porque te lo prometí al inicio, Dakar, aquí está, un tecno que es la sensación del momento. Ayatollah Khamenei is dead, 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 dead. Ayatollah Khamenei is dead. Ayatollah Khamenei is dead, 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 dead. Iran's former supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead, 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 dead. Iran's former supreme leader. Un temazo, ¿eh? Un temazo. Un temazo. Pero bueno, los despido, les mando un abrazo, muchachos, que pasen buena noche, pues muchas gracias.